Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a entrar ya a la unidad de bases de datos. En esta ocasión vamos a ver cómo conectar una base de datos a nuestras aplicaciones visualbasic.net. Así que sin más preámbulos, empecemos con esta videoclase. Bueno, para establecer una conexión entre una base de datos y una aplicación visualbasic.net, tenemos que tener en cuenta con qué sistema gestor de base de datos vamos a trabajar, porque de ello depende qué procedimiento tenemos que seguir para poder conectar una base de datos a nuestras aplicaciones visualbasic.net. Pero antes vamos a aclarar qué es un sistema gestor de base de datos para los que no tienen conocimiento en este concepto. Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas o herramientas que nos permiten almacenar, obtener y modificar información en una base de datos. Aquí en pantalla tenemos tres sistemas gestores de base de datos que vamos a utilizar. Tenemos por un lado el gestor de base de datos Microsoft Access, tenemos el sistema gestor de base de datos Microsoft SQL Server y tenemos el sistema gestor de base de datos MySQL. Estos tres sistemas gestores de base de datos los vamos a utilizar y vamos a ver qué procedimiento tenemos que seguir para conectar una base de datos por medio de estos sistemas gestores de base de datos. En esta videoclase en concreto vamos a empezar con el sistema gestor de base de datos Microsoft Access. Entonces vamos a ver a continuación qué procedimiento tenemos que seguir para poder conectar una base de datos Access a nuestras aplicaciones visualbasic.net. Así que sigamos a la siguiente presentación. Entonces, para establecer una conexión entre una base de datos Access y una aplicación visualbasic.net, tenemos que usar una tecnología de Microsoft denominada OLEDB. OLEDB significa enlace e incrustación de objetos para base de datos, que nos permite el acceso a diferentes fuentes de información o bases de datos de manera uniforme. Entonces, para poder conectar una base de datos Access a nuestras aplicaciones visualbasic.net, tenemos que utilizar la tecnología denominada OLEDB. Y para utilizar esta tecnología OLEDB en visualbasic.net, tenemos que usar el namespace system.data.oldb, que es el proveedor de .NET Framework para OLEDB en nuestras aplicaciones visualbasic.net. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que importar a nuestras aplicaciones visualbasic.net este namespace, dado que este namespace es el que nos va a permitir utilizar una serie de objetos para poder conectar nuestras bases de datos Access a nuestras aplicaciones visualbasic.net. También nos va a permitir utilizar una serie de objetos para poder almacenar información en la base de datos, para modificar información en la base de datos y para obtener información de la base de datos. Entonces es muy importante importar este namespace o espacio de nombres a nuestra aplicación visualbasic.net y poder utilizar estos objetos de tipo OLEDB de manera correcta y sin ningún tipo de errores. Entonces, si nosotros importamos este espacio de nombres a nuestras aplicaciones visualbasic.net, ya podemos establecer una conexión desde esa base de datos Access a nuestra aplicación. Entonces, el paso a seguir sería conectar esa base de datos Access a nuestra aplicación visualbasic.net. Para ello, tenemos que utilizar un objeto de tipo OLEDB Connection. Este objeto pertenece al ya nombrado espacio de nombres system.data.oldb. Este es el objeto que nos va a permitir hacer esa conexión desde la base de datos Access a nuestra aplicación visualbasic.net. Pero para poder establecer esa conexión a esa base de datos, tenemos que pasarle al constructor de este objeto la cadena de conexión. Y para obtener esa cadena de conexión tenemos que seguir una serie de pasos que les voy a mostrar a continuación. Pero antes quiero informarles que para obtener también esa cadena de conexión y no nos salga ningún error, tenemos que instalar antes el motor de base de datos Access
en su versión 12.0. ¿Y por qué tenemos que instalar esta versión? Por ejemplo, yo estoy utilizando la versión de Access 2016. Entonces, para poder conectar una base de datos Access 2016 a nuestras aplicaciones visualbasic.net, tenemos que utilizar esta versión del motor de base de datos. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar el link para que descarguen este motor de base de datos. Utilicé la versión 2007, que es el formato que también utiliza el Access 2016, para poder conectar sin ningún error nuestra base de datos Access a nuestra aplicación visualbasic.net, dado que utilicé otras versiones de este motor que descargué de la propia página de Microsoft y me presentaba un error para poder establecer la cadena de conexión. Entonces les recomiendo que instalen esa versión del motor de base de datos que les voy a dejar en la descripción del video. Entonces, sin más preámbulos, situémonos ahora en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio vamos a empezar el procedimiento para poder conectar una base de datos Access a nuestra aplicación visualbasic.net. Entonces, como podemos observar, aquí tengo un formulario sencillo con un botón que dice conectar. Es este botón el que nos va a permitir conectar nuestra aplicación visualbasic.net con la base de datos Access. Entonces lo que vamos a hacer es presionar doble clic sobre él para generar el evento clic de dicho botón. Entonces lo que vamos a programar en el botón va a ser lo siguiente, pero antes vamos a importar el espacio de nombres system.data.oldb para poder utilizar ese espacio de nombres y por ende los objetos que nos van a permitir manipular la base de datos. Entonces, fuera de la clase del formulario vamos a colocar la palabra imports, dejamos un espacio y colocamos system.data.oldb y con eso estamos importando el espacio de nombres oldb a nuestra aplicación visualbasic.net. Entonces ya podemos utilizar los objetos de dicho espacio de nombres. Entonces, como veíamos en la presentación, para poder conectar una base de datos Access a nuestra aplicación visualbasic.net tenemos que utilizar un objeto de tipo oldb connection. Vamos a situarnos un momento en la documentación de .NET Framework para ver la descripción de este objeto. Bueno, aquí tenemos la descripción del espacio de nombres system.data.oldb. Dice que este espacio de nombres es el proveedor de datos de .NET Framework para oldb. Entonces aquí tenemos las diferentes clases que nos van a permitir manipular nuestra base de datos. Entonces vamos a ubicar el objeto o la clase oldb connection, que es la que nos va a permitir representar una conexión abierta a un origen de datos. Le presionamos clic sobre esa clase. Aquí nos muestra una descripción detallada de lo que es esta clase oldb connection. Representa una conexión abierta a un origen de datos. Aquí nos muestra una serie de ejemplos, nos muestra algunos comentarios. Un oldb connection objeto representa una conexión única a un origen de datos con un sistema de bases de datos cliente-servidor que es el equivalente a una conexión de red al servidor. Entonces aquí podemos ver pues toda la descripción del comentario. Podemos ver los constructores de la clase. Tenemos un constructor vacío y tenemos un constructor que es el que vamos a utilizar, que tiene un solo parámetro. Ese solo parámetro va a ser la cadena de conexión que nos va a permitir conectar nuestra base de datos Access a nuestra aplicación visualbasic.net. Entonces, ya ubicado el constructor que vamos a utilizar, ubiquémonos de nuevo en Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar un objeto de tipo oldb connection, al cual voy a llamar conexión as new oldb connection. Abrimos y cerramos paréntesis y vamos a utilizar el constructor que nos permite establecer la cadena de conexión. Pero la pregunta es, ¿cómo obtenemos la cadena de conexión o cómo sabemos cuál es la cadena de conexión? Para obtener la cadena de conexión tenemos que hacer lo siguiente. Antes les voy a mostrar la base de datos Access que creé anteriormente para poder explicar este ejemplo.
Entonces vamos a mostrársela rápidamente. Es una base de datos sencilla que solamente tiene una tabla llamada clientes, con una serie de campos que son ID cliente, nombres, número de identificación y correo. Eso es todo lo que tiene esta base de datos, que la he denominado prueba. Entonces, ya mostrada la base de datos, vamos a proceder a cómo obtener la cadena de conexión. Para obtener la cadena de conexión tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ubicarnos en la pestaña proyecto, y en la pestaña proyecto escogemos la opción de agregar nuevo origen de datos. Escogemos esa opción, presionamos clic y nos va a aparecer esta ventana emergente que dice asistente para configuración de orígenes de datos. Entonces, ya en esta ventana vamos a escoger la opción de base de datos. Escogemos esa opción y presionamos en siguiente. Luego tenemos que elegir un modelo de base de datos. Vamos a escoger conjunto de datos. Presionamos clic sobre él y presionamos en siguiente. Luego tenemos que elegir la conexión de datos. En este caso, como no tenemos ya una conexión de datos creada, vamos a escoger una nueva conexión, o vamos a crear una nueva conexión. Entonces presionamos clic sobre nueva conexión y nos va a aparecer esta ventana que dice elegir origen de datos. Vamos a escoger la opción de otro, y luego de escoger esta opción de otros, escogemos el proveedor de datos de .NET Framework para OLEDB. Presionamos clic sobre esa opción y presionamos en continuar. Bueno, ya he escogido el origen de datos y el proveedor. Tenemos que ahora agregar la conexión. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir el proveedor OLEDB que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el proveedor OLEDB en su versión 12.0. Recordemos que este es el motor de base de datos Access que vamos a utilizar, el 12.0, en el caso que estemos utilizando la versión de Access 2016, que es la que estoy utilizando yo actualmente. Entonces escogemos ese proveedor OLEDB, presionamos clic, y ahora lo que tenemos que hacer es colocar un nombre de servidor o de archivo. Entonces nos ubicamos en la casilla de nombre de servidor o de archivo, y lo que vamos a colocar es lo siguiente. Vamos a colocar la dirección o el directorio donde se encuentra nuestro archivo de base de datos Access. En este caso, el archivo de base de datos Access llamado prueba, que he creado anteriormente, se encuentra en la siguiente dirección. Se encuentra en el disco local C, en usuarios, FMS, en documentos, y el archivo de base de datos se llama prueba.accdb. Entonces, en esta casilla tenemos que colocar la dirección o la ubicación donde se encuentra nuestro archivo de base de datos Access. Entonces, ya colocado la ubicación de dicho archivo, vamos a presionar clic sobre el botón probar conexión. Presionamos clic y vemos que automáticamente nos dice que la prueba de conexión se realizó correctamente. Si nos sale este mensaje, quiere decir que esa cadena de conexión que nos va a facilitar este asistente va a estar correcta o nos va a funcionar correctamente. Entonces presionamos en aceptar, y lo que vamos a hacer ahora es presionar en el botón avanzadas. Presionamos en dicho botón y lo que vamos a hacer es copiar este texto que nos aparece en esta casilla. Copiamos este texto, control C, y presionamos en aceptar. Cerramos todas estas ventanas y vamos a pegar esa cadena de conexión en el constructor de este objeto. Entonces abrimos y cerramos comillas dobles, porque recordemos que este es un string, y pegamos la cadena de conexión. Luego de pegar la cadena de conexión en el constructor del objeto llamado conexión, ya podemos codificar las instrucciones que nos van a permitir conectar nuestra base de datos Access a nuestra aplicación visualbasic.net. Entonces nos ubicamos en el procedimiento del evento clic del botón btn conectar, y lo que vamos a hacer es utilizar un capturador de errores try catch para poder capturar cualquier excepción que se nos presente en la ejecución del programa. Entonces, en las instrucciones del try vamos a utilizar el objeto conexión y vamos a utilizar el método open. Este método open nos permite abrir una conexión a base de datos teniendo en cuenta la cadena de conexión que le pasamos al constructor. Entonces utilizamos este método open
abrimos y cerramos paréntesis y listo. Con este método estamos estableciendo la conexión con nuestra base de datos. Entonces lo que nos resta por hacer es mostrar un mensaje por medio de un MSG Box que diga conexión exitosa y listo. Con estas instrucciones en el try estamos realizando la conexión a nuestra base de datos Access. Entonces en las instrucciones del catch colocamos un MSG Box y mostramos el mensaje de la excepción en el caso de que se produzca una. Entonces colocamos un MSG Box con el mensaje de esa excepción. Podemos colocar aquí un finally para que se ejecute siempre alguna instrucción, en este caso que siempre se cierre la conexión con esa base de datos. Entonces colocamos conexión.close, que es el método que nos permite cerrar la conexión con esa base de datos. Entonces ya terminado el código, lo que restaría por hacer es ejecutar el programa. Presionamos en iniciar y presionamos en el botón conectar. Vamos a ver si muestra el mensaje conexión exitosa. Presionamos en el botón y vemos que efectivamente nos muestra conexión exitosa. Eso quiere decir que se conectó correctamente nuestra aplicación visualbasic.net con nuestra base de datos Access llamada prueba. En videoclases posteriores ya vamos a empezar a ver cómo almacenar o insertar información a esa base de datos, cómo obtener información de esa base de datos y cómo modificar y eliminar información de esa base de datos. Algo que se me olvidaba mencionarles es que en la descripción del video también les dejaré un link, o les dejaré más bien dos links para que descarguen tanto el paso a paso de cómo instalar el motor de base de datos en su versión 12.0 y también cómo obtener la cadena de conexión. Entonces esos dos archivos los dejaré por medio de un link para que los descarguen y sirvan de complemento de esta videoclase. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.